Le agradezco al doctor Jorge Baruch Díaz, jefe de la Clínica del Viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos acepte una conversación esta tarde. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias. Saludos al auditorio. Al inicio de este espacio comentaba al corte de este 16 de diciembre la cantidad de vacunas que se han puesto en nuestro país. México ha recibido 191 millones de dosis de vacuna anti-COVID, de las cuales más de 139 millones se han aplicado y 96.030 son catalogadas como perdidas o pérdidas. El país cuenta con 51.8 millones de dosis guardadas o que no se han aplicado. Y ya ha iniciado en varias partes del país la vacunación a adolescentes de 15, 16, 17 años y también ha iniciado la vacunación de tercer refuerzo, de tercera dosis para adultos mayores de 60. Al ritmo que vamos en el contexto de Omicron, en el contexto de las fiestas que se avecinan, ¿cómo podemos visualizar el próximo enero, doctor? ¿Qué podemos esperar epidemiológicamente hablando? Bueno, es muy claro que la cuarta ola ya ha comenzado en México y sobre todo está afectando a los países fronterizos del norte de nuestro país, con Baja California y Sonora, con los mayores repuntes, las epidemias más pronunciadas que tenemos en nuestro país y seguidas de otros 3 a 4 estados de la República localizados hacia el norte de nuestra República Mexicana. Ahora, cabe recordar que es importante mencionar que no ha terminado la epidemia local en México, por lo cual no podemos relajar las medidas. Recordar también que la variante Omicron ya ha sido confirmada en nuestro país y que seguramente en los siguientes 2 a 3 meses estará cubriendo una mayor proporción de casos que el resto de las variantes, en este caso que el resto de la variante Delta, que en este momento es predominante en la mayor parte de los estados, prácticamente mucho más del 98% de los casos se relacionan, de las secuencias genéticas se relacionan con Delta. Sin embargo, ya ha tomado relevancia la variante Omicron, desplazando al resto de las variantes de las que se han secuenciado. Ahora, también cabe recordar que las vacunas han demostrado una baja efectividad, sobre todo para reducir el riesgo de enfermar por esta variante. Antes, varias de las vacunas conservaban una efectividad del 80%, y ha disminuido en 33% esta efectividad en promedio para prevenir contra contagios. Esto quiere decir que la prevención contra la variante Omicron está por alrededor del 50% de efectividad en la mayor parte de las vacunas. Ahora, afortunadamente, las vacunas siguen manteniendo un 70% de efectividad para evitar hospitalizaciones y muertes o complicaciones relacionadas con Omicron y con la enfermedad de COVID. Pero ante esta situación, los mexicanos debemos de tener claros que las epidemias locales están circulando, los virus, incluyendo la variante Omicron, y que no debemos de relajar la guardia a pesar de estar vacunados y debemos de seguir intensificando el uso de cubreboca en espacios públicos, disminuir nuestra interacción para evitar reuniones masivas, sobre todo en Navidad y Año Nuevo, porque los niños, los adolescentes no han sido vacunados y si se contagian entre la primera y la segunda dosis pueden tener secuelas de COVID que reduzcan su calidad de vida en el largo plazo y pues los niños también pues que no han podido vacunarse porque no hay datos que apoyen esta seguridad o hay pocos datos y entonces nuestro país como tiene pocas vacunas no puede dar la cobertura adecuada a niños mayores de 5 años. Sí, doctor Jorge Baruch Díaz, jefe de la Clínica del Viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México, ya nos dice usted, hay 60% de protección de las vacunas en este momento. Para los vacunados, ¿hace cuánto tiempo? Es decir, hay profesores, por ejemplo, que fueron vacunados en enero, febrero, marzo, con una sola dosis de CanSino y ya pasaron 7, 8, 9, 10 meses de que fueron vacunados. ¿Ese 60% les protege a los maestros y quienes fueron vacunados, adultos mayores, a principios de este año y el personal médico que fue vacunado a principios de este año con las 2 dosis, está protegido con el 60% de la efectividad de las vacunas? Bueno, recordar que del 80% de efectividad contra síntomas de COVID, disminuye en 33%. Esto quiere decir mantenemos una efectividad del 50% a partir del 5º mes de haber completado el esquema. Para el resto, hospitalizaciones, complicaciones, lo mantenemos por arriba del 75%.
Ahora, cuando recibimos una dosis de refuerzo, una tercera dosis, en el caso de los que reciben un esquema de 2 dosis o dosis única, una segunda dosis, pues esta tercera dosis incrementa esta efectividad a por arriba del 75% para reducir el riesgo de contagio y de desarrollar síntomas de COVID. Entonces, por eso es muy importante aplicarse la tercera dosis de cualquier plataforma, de cualquier marca. Es relevante, es efectivo. Incluso si combinamos marcas, se ha visto que en algunos casos aumenta la efectividad que si mantenemos la misma marca en las 3 dosis o en las 2 dosis, dependiendo del esquema de vacunación que manejemos. Y justamente se están dirigiendo estas terceras dosis a personal de la salud que está en constante contacto con casos graves, pero también a personas mayores de 60 años, en el caso del continente americano, y en el caso del continente europeo también se está empezando a vacunar con terceras dosis a las personas mayores de 50 años. Entonces, que son las más vulnerables a desarrollar complicaciones. Entonces, es relevante que nuestro país haya comenzado con la aplicación de tercera dosis, pero va a ser más relevante cuando los adultos mayores comiencen a ir masivamente a los centros de vacunación para aplicarse estas terceras dosis de manera inmediata en cuanto esté disponible. Sí, hay quienes dicen que debió priorizarse al personal de salud antes que a los adultos mayores. ¿Usted qué opina sobre esto, sobre todo por Omicron y de lo que se pudiera venir en enero próximo, que se debió priorizar al sector salud antes que a los adultos mayores? Bueno, no es que vaya antes o después, realmente son poblaciones que paralelamente comparten un riesgo importante. Obviamente y evidentemente la población mayor de 60 años es la más vulnerable, más que el personal sanitario, por ello tiene prioridad. Bueno, entendemos que la Estrategia Nacional de Vacunación en el caso del Gobierno de México tomaba en cuenta solamente la edad y no los grupos de alto riesgo por riesgo laboral. Entonces, bueno, en este sentido, lamentamos que no hayamos sido ubicados todo el sector salud dentro de las prioridades. Sin embargo, bueno, afortunadamente ya la mayor parte de los grupos de mayores de 18 años que nos incluyen a nosotros, ya estamos vacunados, por lo menos con el primer esquema de vacunación, y ya estamos viendo cómo las terceras dosis están aplicando en los adultos mayores, que es así como debe de suceder. Sí, hay 50 millones de vacunas en almacenes en estos momentos en México, 50 millones de vacunas. Estoy revisando aquí el gráfico que transmitimos temprano. 51.8 millones de dosis guardadas o que no se han aplicado. ¿Se sabe de esas 51.8 millones de dosis cuántas son de Pfizer, que son las únicas que sirven para menores de 18 años y que son las que están utilizando para vacunar a 15, 16 y 17, para pensar en la posibilidad de que pues una vacunación para todavía a niños de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años? Se desconoce realmente ese dato, sería importante preguntárselo a los responsables de la Secretaría de Salud, en este caso al responsable de logística, puede ser de la misma Secretaría de Salud, quien está a cargo es Birmex, por ejemplo, y la propia Subsecretaría de Prevención y Promoción. Entonces ellos tendrán esos datos, pero seguramente en cuanto sean disponibles vamos a tener una gran convocatoria de mexicanos, ya que afortunadamente, a diferencia de Europa y Norteamérica, los mexicanos estamos acostumbrados a irnos a vacunar en cuanto nos convoquen y tenemos una baja proporción de personas indecisas, una baja proporción de personas antivacunas. Eso nos coloca dentro de las principales acciones de vacunación. Doctor, ¿ya hay suficiente información para saber la peligrosidad real de Omicron? Hace una semana estábamos platicando de este tema y todavía estaban los científicos en el mundo esperando más datos, más información. Tenía que transcurrir un periodo importante de días para establecer si es más contagioso, si es más mortal, si agrava a los pacientes que adquieren este virus. ¿Qué datos se tienen hasta este momento de Omicron? ¿Es tan peligroso como se dijo en un principio o se sospechó o pronosticó en un principio? Lo que sabemos de Omicron es escaso, realmente han pasado algunas semanas desde su descripción. Sabemos que al corte del 16 de diciembre se han confirmado más de 26.300 casos en todo el mundo.
en más de 90 países, incluyendo Australia, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos y 27 países de la Unión Europea. También tenemos datos ya del primer estudio del corte SOE que se realiza en el Reino Unido. En toda la población registra sus signos y síntomas cuando son confirmados con COVID y después se secuencia las muestras en algunos casos y entonces se sabe si son relacionadas con Omicron. En este sentido, sabemos que los 5 síntomas más frecuentes en el caso de Omicron y a diferencia de Delta, pues es escurrimiento nasal, dolor de cabeza, fatiga moderada o leve, también estornudos y tos seca. Entonces, estos son los síntomas más comunes cuando se está asociando el COVID con la variante Omicron, a diferencia de con la variante Delta. Se ha observado que la mayor parte de los casos relacionados con Omicron transcurren con leve a moderado, una poca proporción de casos hospitalizados, pero sin embargo sí se han asociado muertes a esta variante, entonces habrá que extremar precauciones hasta no tener más datos que apoyen esta baja probabilidad de pues padecer complicaciones relacionadas con la nueva variante Omicron. Seguramente a finales de este año, en la última semana o a principios del próximo año, ya tendremos más datos clínicos que nos puedan decir evidencia suficiente para soportar estas hipótesis que tenemos sobre que parece ser que es más leve la sintomatología relacionada con Omicron. Doctor Jorge Baruch Díaz, jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM, muchas gracias por tomar esta entrevista. Estamos en contacto para seguir conversando sobre estos temas. Muchas gracias a ti, saludos a la Victoria. Bonita tarde.